Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mati. En esta ocasión vamos a seguir con lo que veníamos haciendo de conjuntos en el video anterior y vamos a empezar mirando algunas propiedades de los conjuntos. Van a ser propiedades sencillas y vamos a realizar su demostración. Entonces la primera propiedad que vamos a ver es para cualquier conjunto A, here, conjunto A, el conjunto vacío está contenido en A. Y entonces la demostración de esta propiedad es algo muy sencillo, pero hay que, hay que probarlo. Entonces, para esto, digamos, por contradicción, supongamos que no, que el vacío no está contenido en A. Entonces, por definición, nosotros sabemos que si un conjunto no está contenido en otro, es porque existe un elemento en el otro conjunto que no está en el conjunto. Entonces, lo que quiere decir es que si el vacío no está contenido en A, existe un X que pertenece a vacío, o sea, un elemento en vacío, tal que X no pertenece a A. Pero ahí ya tenemos una contradicción porque el conjunto vacío pues no tiene elementos. Entonces lo decimos acá, pues el conjunto vacío no tiene elementos. Sí, sé que es algo pues sencillo, pero miren que ahí está el formalismo. Entonces siempre es bueno uno a veces preguntarse como, uy, ¿esto por qué es cierto? Entonces toca saberlo justificar. Ahora miremos una propiedad 2 y es que eh, dados conjuntos, dados tres conjuntos, es decir, sean A, B, C conjuntos, si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. ¿Sí? Eso es lo que vamos a probar. Y es algo también sencillo. Esto es lo que se llama transitividad. ¿Sí? Entonces, en la contenencia, transi- transitividad, tenemos la propiedad de transitividad. Entonces, vamos a demostrar esta afirmación. Demostración. Entonces, para ver esto, ¿qué tenemos que ver? Que todo elemento de A, o sea, si cogemos un elemento X o bueno, un elemento A que pertenezca a A, queremos ver que ese elemento pertenece a C. Entonces, empezamos la demostración, sea A que pertenezca al conjunto A. ¿Sí? Como por hipótesis tenemos que A está contenido en B, entonces nosotros vamos a tener que A pertenece a B. ¿Sí? Porque esta es nuestra hipótesis. Y como A pertenece a B y B está contenido en C, entonces aquí como B está contenido en C, tenemos que A pertenece a C. Y eso es lo que queríamos probar. Para cualquier elemento de A, ese elemento de A va a pertenecer a C. En conclusión, A está contenido en C. Sí, también es una demostración sencilla, pero es la justificación. La idea es ver cómo se justifican las cosas de una manera clara y utilizando las definiciones que ya hemos visto. Ahora vamos a definir qué es que dos conjuntos sean iguales. ¿Sí? Lo que tenemos es que dos conjuntos son iguales. Dos conjuntos
son iguales, podemos coger conjunto A, B. Bueno, un conjunto A y B, ¿sí? Sí, solamente sí. Esto lo vamos, este SSI significa sí, solamente sí. Entonces se tiene que dos conjuntos A y B son iguales sí, solamente sí. Tenemos que A está contenido en B y B está contenido en A. Entonces, ¿cómo es la estrategia para en un futuro probar que dos conjuntos son iguales? Tenemos que ver que ambas contenencias se tienen. Entonces, si ambas contenencias se tienen, vamos a tener que esos conjuntos son iguales. Con esto, bueno, podemos ver un ejemplo, digamos, de algo que esté digamos que A está contenido en B, pero que B no esté contenido en A, por lo tanto, entonces no van a ser iguales. Entonces podemos tomar, digamos, el conjunto A igual a, B, C, ¿sí? Y tenemos que B es igual a B, C, D, ¿sí? Miren que todos los elementos de A están en B, ¿sí? Pero miren que D no está en A, por lo tanto B no está contenido en A. Entonces si B no está contenido en A, pues entonces inmediatamente vamos a tener que B es distinto de A. Lo que sí tenemos es que A está contenido en B, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo sencillo, pues para mirar qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Ahora vamos a definir el conjunto de partes. Definición de conjunto de partes. De partes. Entonces, el conjunto de partes, ¿qué es? Sea a un conjunto, se define partes de A van a ser, o sea, los elementos de partes de A, o sea, partes de A es el conjunto de los elementos cuyos, o sea, los elementos de partes de, o sea, partes de A se define como los subconjuntos de A, ¿sí? Entonces, los elementos de partes de A son subconjuntos de A. Esa es la definición de conjuntos de partes. Es decir, P de A es el conjunto de partes de A, ¿sí? Es decir, si queremos ver entonces, bueno, aquí podemos tener algunos ejemplos de cómo funciona partes de A. Entonces, digamos, cojamos el conjunto A de A, B, ¿sí? Entonces, ¿qué es partes de A? En este caso, son los subconjuntos de A. Entonces, los subconjuntos de A, en este caso, ¿cuáles son? El vacío, el conjunto vacío es un subconjunto porque lo acabamos de probar. El vacío es siempre un subconjunto de todos los conjuntos. Tenemos el singleton A, tenemos singleton B, porque ese es un subconjunto de A, y tenemos singleton de A, B. Miren que el tamaño de partes de A es 4 elementos y tenemos dos elementos en A. Entonces miren que tenemos 2 a la 2 elementos en este caso, es decir, 4. Ahora tomemos un ejemplo A igual a, digamos, singleton 1. Entonces, en este caso, partes de A, ¿qué es? Partes de A va a ser el vacío y va a ser singleton 1. ¿Qué tenemos aquí? Miren lo siguiente. Tenemos un conjunto con un elemento y tenemos que partes de A es la cantidad de elementos es 2 a la 1. Entonces miren, acá tenemos 2 a la 2 y aquí tenemos 2 a la 1. Entonces ahí se va viendo como algo en el tamaño del conjunto de partes de A. Ahora miremos este ejemplo. Tomemos el conjunto de singleton vacío. Recordemos que este conjunto no es vacío, no es el conjunto vacío.
es un conjunto con un solo elemento. Entonces partes de C, ¿qué es? Pues va a ser vacío y va a ser singleton vacío. Entonces es lo que, bueno, este nuevamente tiene 2 a la 2 elementos, pero hago el énfasis por, por lo de el singleton vacío. Pero ahora podemos tomar, digamos, un conjunto rápidamente, un conjunto B con 3 elementos, A, B, C. Y esto es partes de B. Bueno, y ahora partes de B, ¿qué es? Va a ser el vacío, los singletons, cada uno de los elementos de B, ¿sí? Ahora también van a ser singletons por parejas, A, B, A, C, singleton B, C. Y por último todos, A, B, C. Entonces miren que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Es decir, vamos a tener 2 a la 3 elementos y tenemos que el tamaño del conjunto B es 3. Entonces esto nos lleva a una conjetura, bueno, algo que es verdad, ¿sí? Y es que el conjunto de, o sea, si A es un conjunto de tamaño n, o sea, nos lleva a formular esta proposición, si A es un conjunto de tamaño n, entonces el tamaño de partes de A es 2 a la n. Esta es una proposición. En otro video haré la demostración. Se necesita un poco más de teoría para poder hacer esta demostración, un poco de combinatoria. Entonces, esta proposición la haré posteriormente. Pero ahora tenemos otra proposición sobre, esta es una proposición para partes de A y vamos a tener otra proposición para el conjunto de partes y la proposición es la siguiente. Si tenemos que A, un conjunto, es un subconjunto de otro conjunto, un subconjunto de B, entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces, partes de A está contenido en partes de B. Ya haciendo esta demostración terminamos el video de hoy, pero vamos a hacer, bueno, vamos a ver cómo se prueba esta proposición. Queremos ver que si tenemos esta condición, que si A está contenido en B, entonces vamos a tener que partes de A está contenido en partes de B. Entonces, ¿cuál es la estrategia en esta situación? Tenemos que coger un elemento de partes de A y ver que está en partes de B. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, ¿cómo la empezamos? Decimos sea C que pertenezca a partes de A. Recordemos lo siguiente. ¿Cómo son los elementos de partes de A? Los elementos de partes de A son subconjuntos de A. Porque como vimos ahorita, este conjunto son los subconjuntos de A. ¿Sí? Entonces, si C pertenece a partes de A, en particular cumple esta propiedad. Es decir, C está contenido en A. Entonces, C está contenido en A. ¿Y qué tenemos con la propiedad que probamos de la transitividad? Entonces, mire, tenemos que C está contenido en A y tenemos que A está contenido en B. Esto por transitividad vamos a tener que C está contenido en B. ¿Sí? Esto es por transitividad. Transitividad de la contenencia. ¿Sí? Esta es la justificación. Pero ya tenemos entonces que C es un subconjunto de B. ¿Y eso qué significa? Nuevamente, recordemos que partes de un conjunto es ser un subconjunto del conjunto de que le estamos sacando partes. Es decir, en este caso, partes de B, ¿qué es? Son los X tales que X es un subconjunto de B. Y aquí tenemos que C es un subconjunto de B. Entonces, por lo tanto, C pertenece a partes de B. Y con esto entonces ya tenemos la conclusión. Así, partes de A
está contenido en partes de B. Y tenemos entonces la demostración de esta proposición. No es algo complicado, pero pues es bonito ver las justificaciones de las cosas. Y con esto entonces terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor regálame tu like. Y si quieres saber un poco más sobre conjuntos y sobre matemáticas, te invito a que te suscribas a mi canal. Pronto estaré subiendo más contenido sobre esta temática con, eh, con esta metodología de hacer demostraciones y todo eso, porque eso es las matemáticas. Las matemáticas es mirar un teorema, mirar las proposiciones y empezar a mirar cómo se puede probar de una manera rigurosa. Bueno, ya con esto siendo más, hasta la próxima.